Este autor nos dice que la gestión del talento, entonces, es la suma de las capacidades de una persona, todos sus dones intrínsecos, que a lo mejor ya trae de sí desde que nació, pero que necesita desarrollarlos, todas sus habilidades, su conocimiento, su experiencia, su inteligencia, su juicio, su actitud, su carácter y su impulso. El talento, primero, antes de decir qué es la gestión del talento, el talento es la suma de todas estas características, pero no solo es la suma, sino lo que se puede hacer con estas características, es decir, la capacidad de aprender y la capacidad de crecer. Entonces, es importante tomar en cuenta el significado de la palabra talento porque ya nos está dando dos elementos que forman parte de esta gestión del talento o de estos programas. Aprender, pero no solo es aprender por aprender, sino con un propósito que es crecer. Entonces, ¿qué es la gestión del talento? Si ya vimos que el talento es la suma de estas características. Bueno, aquí tenemos tres diferentes definiciones de todos estos autores. La primera es que gestionar el talento son prácticas tradicionales de recursos humanos, es decir, lo que ya nos ponían ahí en las respuestas, reclutar, seleccionar, capacitar y medir el desempeño. Pero Rodwell y Kansas también nos dicen que es planificar, es lo que tiene que ver con la gestión estratégica, pero también planificar la sucesión. Entonces aquí nos está metiendo otros dos elementos que es gestión estratégica y sucesión. Y finalmente, estos autores nos dicen que es vincular el liderazgo, las reservas de talentos, el potencial individual, el desarrollo de talento y la atracción y la retención del personal. Entonces, todos estos conceptos o todas estas ideas que nos dicen estos autores que es la gestión del talento, los podemos condensar en uno solo, porque al final todo esto que dicen ellos es correcto y forma parte de la gestión del talento. Entonces, podemos decir que es una actividad estratégica que está alineada con la estrategia de negocios de la empresa y cuyo objetivo es atraer, desarrollar y retener empleados talentosos en diversos niveles de la organización. Entonces, si se dan cuenta, esta definición es muy clara, es muy cortita, pero es muy clara en lo que nos quiere decir. ¿Por qué es importante hacer énfasis en la alineación con la estrategia de negocios? Porque no podemos llevar a cabo un plan, ningún plan financiero, ningún plan de comunicación, de mercadotecnia, de capacitación dentro de la empresa que no tenga que ver con su estrategia de negocio. No puedo yo como Ari estar haciendo acá de este lado una cosa sin que realmente tenga un impacto o un propósito en todo el espectro de la organización. Todos los programas o todos los procesos que se llevan a cabo dentro de las empresas, principalmente desde el ámbito que nos toca a nosotros, que es la parte de recursos humanos, capacitación o desarrollo organizacional, hay que verlo como una pirámide, en donde empezamos a trabajar desde los puestos que ocupan las personas para que eso que se trabaja con ellos tenga un impacto en las áreas a las que pertenecen. Y una vez que se genera ese impacto, se tenga un buen o un no muy buen resultado en las áreas, pues va a impactar en toda la organización, ¿no? Entonces, todos los procesos que llevemos a cabo siempre hay que cuestionarnos si realmente estamos escalando en esa pirámide, si el objetivo o el propósito de ese programa o ese proceso tiene un objetivo individual, es decir, en los colaboradores, en los puestos, que va a impactar a las áreas y que a su vez va a impactar a toda la organización. Y esta gestión del talento, pues justo debe de estar alineada con la estrategia de negocio. Y nos dice que incluye estas tres actividades, que es atraer todo lo que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal, pero no solo ya lo hace, lo retengo, sino que además lo tengo que desarrollar. Y este desarrollo pues va de diferentes maneras, ¿no? Es decir, siempre pensamos de manera tradicional en la parte de la capacitación, pero vamos a ver que hay otras formas de desarrollar al talento, que sí depende de los jefes, que sí depende del área de recursos humanos, pero también el desarrollo de cada uno de los colaboradores depende del propio colaborador mismo. Es un trabajo en conjunto, no es solo responsabilidad de la empresa o del jefe o del líder, y no es solo responsabilidad del colaborador, es una corresponsabilidad.
Y la retención, que al final la retención se puede lograr siempre y cuando desde la atracción hayamos podido plantear realmente un programa de desarrollo o un plan de capacitación para la persona que va a ocupar ese puesto. Si no lo hemos hecho así desde el inicio, desde que atraemos, retenemos y seleccionamos, perdón, desde que seleccionamos a una persona para ocupar un puesto, la parte de la retención se puede hacer a lo largo de la carrera misma de esa persona que está dentro del puesto. Wendy, discúlpame, es que creo que Sandy Sánchez tiene abierto su micrófono y hace interferencia. Sí, justo gracias Jenny, lo quiero cerrar, pero no puedo. Lo siento, ya lo cierro. Gracias, gracias. Lo estaba tratando de cerrar, por eso hacía pausas, pero no podía. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, hay que tomar en cuenta que la gestión del talento, pues son todas estas actividades. Y por último, la parte de empleados talentosos en los diversos niveles de la organización es porque los programas que vamos a ver en este curso muchas veces, bueno, están enfocados a todos los niveles. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos siempre que a las personas que hay que desarrollar son de dos tipos, ¿no? O a los puestos que hay que desarrollar y las personas que ocupan esos puestos tienen que ser de dos tipos. Uno, solamente los talentos clave o las posiciones clave porque son importantes dentro de la organización y porque no podemos dejar que dejen de aprender cosas. Y el otro tipo de personas son a los directivos o los gerentes o los que tienen una mayor responsabilidad, que al final pueden o no relacionarse con los puestos clave, ¿no? O sea, porque un directivo a lo mejor no es realmente un puesto clave, pero al final pues forma parte importante del organigrama. Entonces siempre creemos que estos dos tipos de puestos o personas que ocupan estos puestos son a los únicos que hay que desarrollar y no es cierto, ¿no? Hay que nuevamente volver a la pirámide, revisar el organigrama y entonces darnos cuenta que todos los que trabajan en la organización tienen un propósito o ese puesto tiene un propósito del por qué está existiendo y ese propósito pues tiene alcances a los diferentes niveles. Ponía un ejemplo en algún otro curso que hasta la persona que a veces se pudiera pensar que a lo mejor, no sé, el mensajero, ¿no? Es alguien que no requeriría mucho desarrollo, mucha capacitación o mucha retención, realmente tiene una función clave. Es el hecho de entregar paquetes, informes, productos, estados de cuenta, no lo sé, información que al final es importante para cada área. ¿Qué pasaría si ese mensajero no lleva de manera adecuada ese documento, ese papel o ese paquete al área que corresponde, sabiendo que la persona está esperando ese paquete porque de ese paquete depende la toma de una decisión? O que a su vez ese paquete se va a entregar a otra persona y de eso depende cerrar un negocio o entregar un producto, mostrar un servicio, es decir, una toma de decisión, ¿no? Entonces, ese puesto de mensajero tiene también que tener su propio desarrollo, no solo en la función que hace, sino también a lo largo de todo el organigrama. Entonces, gestionar talento no solo es para gente clave o solo es para gente que ocupa puestos de mandos medios hacia arriba, es para todas las personas que están dentro de la organización. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que esta propuesta que vamos a revisar de Marta Ayes, que son estos programas de capacitación, están basados en la teoría de la organización basada en recursos. Y esta teoría, finalmente, ¿de qué nos está hablando? Las empresas van a poder lograr una ventaja competitiva sostenida siempre y cuando puedan desarrollar recursos valiosos, recursos poco frecuentes y recursos difíciles de imitar. Y no solo estamos hablando del producto o servicio que vendan, sino del propio desarrollo de los colaboradores. El desarrollo de los colaboradores debe estar enfocado a que esos recursos humanos que vamos a desarrollar son valiosos para la organización y para el objetivo estratégico de la organización, son poco frecuentes, es decir, tienen ciertos conocimientos, habilidades, actitudes o aptitudes que a lo mejor los colaboradores de la competencia no tienen o es poco frecuente encontrar y son difíciles de imitar, ¿no? Que tiene que ver con ser poco frecuente. Si ya tengo una persona
que tiene cierto conocimiento que va a ayudar a que ese producto o ese servicio tenga un mejor desarrollo, tenga una mejor visibilidad allá afuera, quiere decir que hay algo en esta persona que es difícil de imitar porque yo no he visto que la competencia pues haga esto o proponga esto o esté presentando esta idea, este producto o este servicio que nosotros sí vamos a presentar. Entonces, siempre que pensemos en el desarrollo de los colaboradores, tenemos que pensar en que tiene que ser un recurso humano valioso, poco frecuente y difícil de imitar. Y pues finalmente la gestión del talento pone el foco como una organización que tiene que generar y mantener estos recursos a través del capital humano. Entonces, bueno, la gestión del talento debe de enfocarse, como ya les decía, no solo en un individuo, sino en todos los que conforman la organización como un todo, es decir, ver esta gran pirámide en donde todo mundo aporta para conseguir los objetivos organizacionales. Y aquí sería importante preguntarse, más bien, en lugar de preguntarse cómo el talento de una persona puede servir a una empresa, preguntar cómo la empresa o la estructura de una organización puede atraer, desarrollar y retener personas talentosas, ¿no? Es decir, cómo yo puedo atraer a este especialista en esta área, cómo yo puedo atraer a esta persona que es experta en este tema, en este producto, en este proceso, cómo lo puedo no solo atraer, sino además desarrollar y retener para que se quede conmigo y entonces volverlo un recurso valioso, poco frecuente y difícil de imitar. Eso es un poco lo que le llaman como pensar diferente o pensar fuera de la caja, ¿no? Es decir, ¿qué tengo, qué tiene él que me pueda ofrecer? ¿Qué tiene ese candidato que me pueda ofrecer para yo desarrollarlo? Sino yo como empresa, ¿qué le puedo ofrecer a ese candidato que estoy viendo que me va a funcionar y que lo necesito tener en mi equipo? Ese es uno de los puntos que tenemos también que tomar en cuenta cuando queremos gestionar el talento y sobre todo si lo vamos a gestionar desde su reclutamiento. El talento puede hallarse en todos los niveles de la organización, como ya les decía, no solo es para puestos exclusivos, vincula el talento con la vida organizacional de la persona, es decir, hay que identificar también cuáles son los intereses, los valores y las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores para, pues, validar que son compatibles con lo que la organización tiene también como misión, visión y valores, que eso normalmente pues se va verificando desde que se va teniendo estas primeras entrevistas o reuniones cuando se va a reclutar a una persona. Tratar al talento como una capacidad organizacional, es decir, verlo no solo como alguien que existe y está por ahí haciendo su trabajo de lunes a viernes de 9 a 6, sino como alguien que realmente va a aportar para conseguir los objetivos de las empresas y desarrollar al talento como una ventaja competitiva. Si se acuerdan, en el antecedente que veíamos de la gestión del talento, decía que el conocimiento se convirtió en una ventaja competitiva dentro de todas las organizaciones. Entonces, ese conocimiento sumado con el desarrollo del talento de las personas se vuelve una combinación que nos permite a las empresas tener ciertas ventajas competitivas y crear recursos valiosos, poco frecuentes y difíciles de imitar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la gestión del talento? Es decir, ya sabemos que gestionar talento incluye 3 actividades, que es atraer, desarrollar y retener, y que tienen que ser a todos. Pero, ¿cuál es mi objetivo aparte de crear estos recursos valiosos, poco frecuentes, difíciles de imitar y ser una ventaja competitiva? De manera interna, hacer una gestión del talento ayuda a estos 5 objetivos. 1, a preservar el capital intelectual. Es decir, hay personas que tienen cierto conocimiento en ciertas áreas del proyecto, del proceso que están trabajando y que a lo mejor es una información que solo esa empresa ha desarrollado, ha trabajado o ha diseñado, y entonces el retener a ese colaborador que es poseedor de esa información es de alguna forma preservar ese capital intelectual que se tiene. Y por tanto, hacemos la retención de los mejores integrantes.
Y cuando hablo de mejores es nuevamente a todos los niveles de la organización, no solo a los directivos, no solo a los gerentes, no solo a los mandos medios. Es decir, todos aquellos dentro del organigrama que sean los mejores integrantes porque poseen las cualidades, las habilidades, los conocimientos suficientes para poder ayudar a la consecución de objetivos estratégicos son los que vamos a retener. También la gestión del talento es para asegurar la continuidad gerencial. Uno de los programas que vamos a ver es justamente el no dejar ciertos puestos vacíos por mucho tiempo, porque al ser puestos clave, pues también pueden generar ahí que coge como ciertos proyectos o ciertos programas si alguna persona de estos puestos se va. Entonces, de alguna forma es asegurarse que se tiene a alguien listo para ocupar ese espacio. Motivar a los colaboradores, es decir, más allá del premio final que pudiesen obtener al participar en uno de estos programas, es motivarlos e incentivar a que se sigan desarrollando, a que sigan aprendiendo y a que sigan creciendo. Y esto, pues obviamente genera una realización y un desarrollo personal, no solamente un desarrollo profesional, sino algo de lo que ellos también se puedan sentir orgullosos. Eso ayuda mucho porque a veces los colaboradores no conocen realmente cuáles son todos sus conocimientos, cuáles son sus competencias o esa experiencia que a lo mejor traen de otros empleos, cómo la pueden aplicar a lo que hoy en día hacen. Entonces, el poder implementar esta gestión del talento ayuda a que las personas puedan desarrollar, reforzar o simplemente mantener y saber que tienen un conocimiento y una competencia que les ha funcionado o que les puede funcionar en el puesto que desempeñan. También en esto de la parte de asegurar la continuidad gerencial, pues tiene que ver con saber que en su momento, si a alguien tenemos que poner en un puesto que a lo mejor no teníamos previsto que esa persona se iba a ir, ¿no? Por cualquier razón, asegurarnos de que quien ocupa ese puesto realmente cuenta con las competencias necesarias y no solo subamos o movamos a esa persona porque nos surge, porque creemos que es la mejor, porque hemos visto que hace bien su trabajo, pero no estamos realmente seguros de si, como se dice coloquialmente, va a dar el ancho en ese puesto. El tener un programa que ayuda a desarrollar ese talento, eventualmente nos va a dar la pauta para decidir si está listo o no está listo para continuar en ese puesto. Y cuando lo vemos de esa manera, cuando vemos que es preparar a nuestros colaboradores para ocupar nuevos puestos, para su desarrollo profesional como una ventaja competitiva, las organizaciones entonces ven a la capacitación como una inversión y no como un gasto, porque realmente está rindiendo frutos. Se me fue alguien, ya tengo a alguien listo para ponerlo y no ocupé mucho tiempo o ese proyecto no se me cayó o esa persona no sabía qué hacer y se me entró en pánico y entonces se cayeron negocios, propuestas, productos o servicios, ¿no? Cuando realmente hacemos esta gestión, esta programación, esta capacitación y desarrollo, entonces ahí es cuando se entiende que realmente es una inversión, porque nos está asegurando la continuidad del propio negocio. Y en la retención del personal o de los mejores integrantes también tiene mucho que ver, y no sé si a ustedes pues finalmente les ha pasado de manera personal o lo han vivido con algún colaborador, que muchas veces llega alguna persona a decirle al jefe que ya le ofrecieron otro empleo con una mejor propuesta salarial, que normalmente es por lo que las personas pues pueden irse, ¿no? Y muchas veces puede ser un competidor de la misma organización. Y lo primero que hace la empresa en donde la persona está laborando, pues es ofrecer una contraoferta, ¿no? Decir, bueno, si te ofrecen aquí, entonces yo te doy tanto por ciento más, ¿no? Y entonces también te voy a mover de puesto y entonces te voy a dar nuevas responsabilidades. Y pues eso en realidad no es algo que se debería de hacer. Eso se convierte en una mala práctica porque lo que genera son diferentes inconvenientes. Es decir, empiezas a desajustar toda la compensación del organigrama organizacional. Por retener a uno le ofreces más dinero, le ofreces más beneficios o incluso le ofreces un puesto de alguien más y ese alguien más no tiene ni idea de que lo van a mover o lo van a sacar, todo con tal de retener a esta persona. O le ofreces un puesto y luego no puedes cumplir y entonces ya pasó un tiempo y digamos que la persona se quedó como el perro de las dos tortas, ni nuevo puesto, ni aumento de salario, ni trabajo en la otra empresa. Y pues eso es un fracaso frente a la retención de este talento, porque lo único que le ofrecimos pues es dinero, cuando en realidad
Pueden ser muchos otros factores. Se le puede ofrecer justo este desarrollo, una carrera gerencial, una carrera especialista, disminuirle ciertas actividades, poder repartir mejor las responsabilidades, volver a revisar el perfil, el descriptivo de puesto y ver qué estamos haciendo mal con este puesto y con esta persona que lo está ocupando. Pero sobre todo, otra cosa que puede ser negativa si empezamos a tomar estas decisiones muy apresuradas por retener el talento de esta manera, es que empezamos a contagiar a todos los demás colaboradores. Es decir, si yo, Wendy, veo que Ariana se iba a ir porque le ofrecieron más dinero y nuestro jefe le dijo, no, yo te lo igualo o te lo subo y te doy una responsabilidad, pues yo voy a venir con nuestro jefe y le voy a hacer el mismo planteamiento para obtener los mismos beneficios, ¿no? Entonces empieza a haber un contagio y eso vuelve nuevamente a generar el desajuste salarial, promesas que no se pueden cumplir y una falla en la retención del talento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ofrecer estos programas desde que atraes al personal, desde lo que lo estás seleccionando, ofrecerle un plan de desarrollo dentro de tu empresa de acuerdo a las necesidades del propio puesto y de la propia empresa, para que cuando lleguen este tipo de ofertas, pues la persona a lo mejor pueda pensarlo un poco más, porque allá sí le podrán ofrecer a lo mejor un mejor sueldo, mejores condiciones, pero no hay para dónde hacerse, o no hay un desarrollo gerencial, o no hay un desarrollo como especialista. Y el que nosotros podamos darle ese plus de que en un mediano, corto o largo plazo podemos irle ofreciendo ese mismo sueldo o esos mismos beneficios o responsabilidades a la par que va creciendo dentro de la organización, puede ser una mejor arma que simplemente ser más reaccionario y ofrecer de manera inmediata. Entonces, tener una buena gestión del talento nos ayuda, entre otros elementos que vamos a estar revisando, a preservar el capital intelectual, retener a los integrantes, asegurar continuidad gerencial, motivar a los colaboradores y desarrollarlos y realizarlos de manera personal.